Vamos a descubrir juntos 100 secretos de un país mágico. Desde civilizaciones antiguas hasta tradiciones que parecen sacadas de un cuento de hadas, pasando por una gastronomía que hace la boca agua y una naturaleza que quita el hipo. Estas son 100 curiosidades increíbles de México. Solamente 2 países se llaman Estados Unidos de algo. Estados Unidos de América y Estados Unidos de México. Pero todos lo conocemos como México. ¿Y qué significa México? Proviene de la lengua náhuatl y significa lugar en el ombligo de la luna. Porque los aztecas fundaron lo que hoy es México sobre el lago Texcoco o lago de la luna. La leyenda cuenta que los aztecas o mexicas vieron en el lago Texcoco un águila posada sobre un nopal con una serpiente atrapada en su pico, lo que interpretaron como una señal para fundar la gran Tenochtitlán. Precisamente este es el origen del escudo nacional de México. Ha tenido muchas variaciones, pero en todas puedes ver el águila, el nopal, el lago y el islote. ¿Te has dado cuenta de que la bandera de México, si no tuviese el escudo del país, se convertiría en la bandera de Italia? Existe un platillo que es todo un icono de México, que precisamente se inspira visualmente en la bandera del país, el chile en nogada. Lo crearon las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla para celebrar la independencia del país en 1821. Por eso tiene los colores de la bandera mexicana, el verde del chile y del perejil, el rojo de la granada y el blanco de la nogada, que es una salsa de nuez que parece muy apetitosa. El nopal que aparece en el escudo es uno de los símbolos de identidad mexicana por excelencia. Cada mexicano consume más de 6 kilos de nopales al año. Se consumen en ensalada, cocidos, rellenos de queso. La tuna es el fruto del nopal. Es muy dulce y se llama también higo chumbo o pera de cactus. Se puede tomar por sí sola o también en zumo o en forma de mermelada. Por cierto, en Estados Unidos la tuna es esto y en España esto otro. ¿Con qué tuna te quedas tú? Pero volvamos a Tenochtitlán para observar la ciudad en todo su esplendor, en medio del lago Texcoco. En su máximo apogeo, se estima que vivían allí entre 80 y 300.000 habitantes. Para que te hagas una idea, la Londres de aquel momento tenía unos 100.000 habitantes. Tenochtitlán, rodeada de canales y construida alrededor de su templo mayor, se ha llamado a veces la Venecia azteca. En este precioso mapa, además de los trazados magníficos de la ciudad, si te fijas, puedes observar las chinampas. Son un método de cultivo en el que se utilizaba tierra sobre balsas y estacas, creado para poder ganar terreno al agua. Toda una innovación azteca. Tenochtitlán se convertiría varios siglos más tarde en la actual Ciudad de México, una de las urbes más grandes del mundo, con más de 20 millones de habitantes si contamos su área metropolitana. Pero es un gigante con pies de barro. Como fue edificada sobre un antiguo lago, el lago Texcoco, México se hunde varios centímetros cada año. Hay zonas de la ciudad que se hunden hasta 50 centímetros al año. Además está rodeada de volcanes y en terreno sísmico, un cóctel demoledor. Por cierto, el Margarita es el cóctel mexicano más famoso del mundo. Se elabora con tequila, licor de cítricos, jugo de limón, azúcar y hielo, y se sirve en una bonita copa escarchada con sal en los bordes. México posee 34 lugares que son patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Uno bastante curioso son los paisajes del agave. Es una extensión desértica salpicada de imponentes plantas de agave, de donde se obtienen el tequila y el mezcal, dos bebidas muy emblemáticas de México. El xocoatl era una bebida sagrada para los aztecas. A diferencia del chocolate caliente actual, ellos molían las semillas de cacao con agua, chiles y avena.
moneda de cambio? Probablemente sí, pero seguramente no sepas cuánto costaba un conejo en cacao. Pues un huevo costaba 3 granos de cacao, una canoa 100 y un conejo 20 granos de cacao. Según los mexicanos, Moctezuma, el último emperador azteca, se cobra una importante venganza cada vez que un extranjero visita el país. Lo que llaman la venganza o el mal de Moctezuma se refiere al conjunto de síntomas causados por la falta de acondicionamiento del organismo del turista ante los alimentos regionales. En otras palabras, diarrea. Hablábamos de monedas hace un momento, pero ¿sabes por qué al peso mexicano se le llama peso? Pues resulta que las primeras monedas no españolas que se empezaron a usar en México no estaban acuñadas, así que solamente se podía establecer su valor pesando una por una cada pieza de plata. De ahí el nombre peso. ¿Sabes que los artistas en México pueden pagar sus impuestos con obras de arte? Es una política conocida como pago en especie que existe desde 1957 para fomentar el acervo cultural de la nación. Se aceptan pinturas, grabados y esculturas. Una manera diferente de aprender sobre México es a través del enorme mural de Diego Rivera, Epopeya del pueblo mexicano, que se encuentra en el Palacio Nacional. Narra toda la historia del país, desde las sociedades prehispánicas hasta la época moderna, pasando por la conquista de los españoles y la independencia del país en 1821. Su esposa era Frida Kahlo. Frida, también pintora, creó un personaje que se convirtió en todo un icono pop de México a través de sus autorretratos. Son cuadros muy surrealistas. Sus retratos, además, en algunos detalles como la ropa o los abalorios, reivindican mucho la identidad indígena de México. Más primitivos son los retratos que te voy a enseñar ahora. Son estas cabezas gigantes de piedra, de las cuales se han descubierto 17 hasta la actualidad, en el Golfo de México, en los estados de Veracruz y Tabasco. Estos cabezones son obra de la civilización olmeca. Los olmecas se consideran la cultura madre de todas las civilizaciones mesoamericanas que surgirían a partir de ella, como los aztecas, los toltecas o los mayas. ¿Conoces estas misteriosas esculturas? Han aparecido en varios lugares sagrados. Se llaman chacmool. Sobre el vientre de estas figuras descansan vasijas talladas. Se cree que varias culturas mesoamericanas las utilizaban para colocar ofrendas para los dioses, seguramente corazones humanos. Con toda la grandeza y poderío del imperio azteca, podrías pensar que su civilización duró milenios, pero duró solamente 200 años. La civilización maya, sin embargo, duró casi 4000 años, 20 veces más que la azteca. Al contrario que los aztecas, los mayas nunca formaron un imperio unificado, sino que su civilización estaba formada por ciudades-estado independientes. Curiosamente, Teotihuacán es una de las ciudades antiguas más importantes de México y también una de las más misteriosas, porque no fue construida por ninguna de las culturas de las que acabamos de hablar. Surgió y alcanzó su apogeo antes del auge de los aztecas. No se sabe con seguridad qué cultura o qué grupo étnico construyó Teotihuacán. Además de las majestuosas pirámides como la del Sol o la de la Luna, una de las primeras cosas que se ven en Teotihuacán son las ruinas de un antiguo campo de juego de pelota. Era una mezcla de fútbol, balonmano y baloncesto para entendernos. Se trataba de meter una pelota en un disco de piedra tallada. Además de ser un deporte, seguramente tenía un significado ceremonial y religioso. Actualmente, el deporte más popular en México es el fútbol, con 98 millones de aficionados. Pero en algunas comunidades en el estado mexicano de Sinaloa se juega al ulama, que es un descendiente del juego de pelota que se jugaba en Teotihuacán y en otros lugares del México prehispánico.
Itzá fue una de esas ciudades-estado maya de las que te hablaba. Hoy está catalogada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, junto con el Machu Picchu en Perú o el Cristo Redentor en Brasil, entre otras. ¿Sabes cuáles son las demás? ¿Sabías que los mayas fueron la única civilización precolombina que desarrolló un sistema de escritura comparable al de las grandes civilizaciones del Medio Oriente, como Egipto o Sumeria? Se trata de un sistema de escritura jeroglífica compuesto por más de 800 símbolos. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá mide casi 65 metros y posee un efecto sonoro muy curioso. Si uno se para enfrente de ella y da una palmada, el eco que se produce se asemeja mucho, según dicen, al canto del quetzal. El quetzal era adorado por los mayas como una divinidad. De hecho, su nombre significa sagrado. Según la leyenda, cuando el dios creador Kukulcán y Tepeu, el dios del cielo, decidieron dar vida a las aves, soplaron sobre el árbol de Guayacán. Las hojas azul verdoso del Guayacán se dispersaron en el viento y se transformaron en el pájaro quetzal. ¿Sabías que el dios Kukulcán se aparece en Chichén Itzá una vez al año? Cada 20 de marzo tiene lugar el equinoccio de primavera. A medida que el sol se pone, la luz y la sombra crean la ilusión óptica de una serpiente que desciende por las escaleras del norte de la pirámide. El dios Kukulcán está bajando por su pirámide hasta la tierra. El quetzal es también el ave nacional de Guatemala, porque los mayas se extendieron no solamente por lo que hoy es el sureste de México, sino también por Guatemala, Belice y algunas partes de Honduras y de El Salvador. Pero hay otra cosa que se extiende hoy en día por las costas de Belice, Guatemala y Honduras. El gran arrecife de coral maya es el segundo arrecife más grande del mundo, después de la Gran Barrera de Coral de Australia. Ya sabes que aunque parezcan arbolitos con flores, los corales son diminutos animales que se unen entre sí para formar gigantescas colonias bajo el mar. Por cierto, el nombre Chichén Itzá significa en maya literalmente la boca del pozo de los brujos del agua. Hace referencia al cenote sagrado, un gran pozo natural en Chichén Itzá que los mayas consideraban una de las entradas principales al inframundo. En este cenote sagrado hacían ofrendas a los dioses. Solamente en la península de Yucatán, en el sureste de México, hay miles de cenotes, muchos de ellos todavía por explorar. Son cuerpos de agua subterráneos que la piedra caliza, que es muy porosa, ha ido filtrando con el tiempo. Los más antiguos son los que se encuentran al descubierto, porque la erosión del agua ya ha colapsado el techo de las cuevas que los contienen. ¿Sabes que Yucatán ha querido independizarse en 2 ocasiones de México? Incluso crearon la bandera oficial de la República de Yucatán. ¿Y sabías que el meteorito que extinguió a los dinosaurios cayó precisamente en la península de Yucatán? No ganan para sustos en Yucatán. El asteroide Chicxulub, que en lengua maya significa la pulga del diablo, medía alrededor de 12 kilómetros de diámetro. Su cráter no se puede ver actualmente, pero tiene un diámetro de 180 kilómetros. Debió de ser como el fin del mundo para los pobres dinosaurios. Por cierto que durante un tiempo se creyó que el fin del mundo llegaría el 21 de diciembre del 2012. Y todo por culpa de México. Ese día representaba el final de un importante ciclo en el calendario de cuenta larga maya, que duraba el equivalente a 5.125 años. Parece ser que el fin del mundo no llegó al final, por lo que sea. Todo quedó en un sustito de los mayas. Los aztecas también llevaban un meticuloso control del tiempo. Para ello crearon la famosa piedra del sol o calendario azteca. Las inscripciones en la piedra
les daban un sentido cíclico a su tiempo y les indicaban en qué época sembrar, en cuáles cosechar, cuándo honrar a sus dioses y cuándo hacer la guerra. Sin embargo, en la actualidad se dice que la puntualidad no es la mayor virtud de los mexicanos y que cuando un mexicano dice "llego ahorita", ese ahorita puede ser dentro de 2 horas, pasado mañana o cuando el calendario de cuenta larga maya dé la vuelta otra vez. ¿Crees que esto es verdad o solamente es un mito? La mariposa monarca oriental sí que es absolutamente puntual. Su migración anual es de las más impresionantes que existen. Vuelan más de 4.000 kilómetros desde Estados Unidos, donde se reproducen, hasta los bosques de Michoacán, en el centro de México, donde hibernan. Su migración es un fenómeno que los antiguos mexicas asociaban con el regreso de los espíritus de los guerreros caídos en combate. Muchos países presumen de ser muy diversos, pero México es súper diverso. ¿Qué digo súper diverso? Es mega diverso. México es uno de los 17 países calificados oficialmente como megadiversos por albergar el mayor número de biodiversidad animal y vegetal de la Tierra. Esas 17 naciones con mayor biodiversidad del mundo ocupan menos del 10% de la superficie del planeta, pero albergan el 70% de todas las especies reconocidas. De hecho, el desierto de Sonora es el desierto con mayor biodiversidad del mundo. En él viven 540 especies de plantas, 44 especies de mamíferos, 200 de aves y 40 de reptiles. También posee humedales donde viven anfibios y peces de agua dulce. ¿Sabías que México fue el primer país del mundo en decretar un área natural protegida para las ballenas? El santuario de El Vizcaíno, en las cálidas aguas de Baja California Sur, son el destino de las ballenas grises después de recorrer alrededor de 10.000 kilómetros desde la gélida Alaska. Llegan a México para dar a luz a sus ballenatos y criarlos durante sus primeros meses de vida, porque de otra manera morirían en las aguas congeladas de Alaska. Este peculiar perro pelón es muy importante en la cultura mexicana. Según la creencia azteca, el Xoloitzcuintle o perro de Xolotl había sido creado por el dios del mismo nombre para proteger a los vivos y guiar las almas de los muertos a través del inframundo. Hemos visto que México es hogar de muchas pirámides muy grandes, pero curiosamente en México también se encuentra el volcán más bajo del mundo. Está en Puebla y solo mide 13 metros. Es el volcán Cuescomate y lo más curioso es que puedes visitarlo por dentro. México posee 42 volcanes activos. ¿Sabes que se encuentra sobre el llamado Anillo de Fuego? Es una cadena tectónica que causa el 90% de los terremotos y el 75% de toda la actividad volcánica del planeta. En las faldas de algunos volcanes del centro de México habita el teporingo, también conocido como zacatuche o conejo de los volcanes. Este conejito de solamente 30 centímetros es uno de los conejos más pequeños del mundo. Solamente habita en los volcanes de México, por encima de los 2.800 metros. Uno de los felinos más majestuosos, el jaguar, habita en las selvas tropicales del Golfo de México. Hoy en día solo quedan unos 4.000 ejemplares. El chihuahua es el perro más pequeño del mundo y se llama así por el estado mexicano de Chihuahua, de donde es originario. Pesa menos de 3 kilos y algunos saben conducir. Bueno, no, esto me lo he inventado, ¿vale? Es que vi un meme muy mono. ¿Sabías que hubo un Chernobyl mexicano? Y precisamente en Chihuahua. A principios de los 80, un hospital de la zona compró una unidad de radioterapia que contenía cobalto 60, un material altamente radiactivo. Al cabo de unos años, desmantelaron la máquina y la fundieron para
piezas, con el cobalto 60 incluido, claro. Provocaron un auténtico desastre radioactivo, tanto en México como en Estados Unidos. El maíz es originario de México, pero el mayor productor actual de maíz es Estados Unidos. ¿Sabías que cada mazorca de maíz tiene unos 800 granos de media? Y las mazorcas siempre tienen un número par de hileras de granos. El pozole, como el chile en nogada del que hablamos antes, no puede faltar tampoco en las fiestas patrias de México. Se elabora con maíz cacahuacintle, un tipo de maíz más grande y blanco de lo normal. Existen 3 tipos de pozole: verde, blanco y rojo, como los colores de la bandera. El 90% de los platillos mexicanos contienen chile, que también es originario de México, por supuesto. Existen 64 variedades autóctonas, como el habanero, el jalapeño o el poblano. México también es el principal productor y exportador de oro verde, aguacate. Su nombre proviene del náhuatl, aguacatl, que significa testículos del árbol, y las culturas americanas lo consideraban un alimento afrodisíaco. En 2022, México arrebató a Estados Unidos el récord Guinness tras preparar el guacamole más grande del mundo, con un peso total de 4.972 kilos. Se utilizaron 10 toneladas de aguacate. El tomate rojo se llama jitomate en muchos lugares de México. Llegó a México desde Sudamérica, y desde México, donde se domesticó, este sabrosísimo tomate viajó con los españoles a Europa y al resto del mundo. Seguro que ya sabías que el maíz, el chile y el aguacate son originarios de México, pero ¿sabías que México también es el lugar de origen de la vainilla? Esta especia se obtiene a partir de las vainas de un tipo de orquídea mexicana. Entre otras cosas, se utilizaba para aromatizar el famoso chocolate azteca. Existen más versiones de mole que estados en el país de México. Hay más de 50 variantes de esta espesa y deliciosa salsa, aunque la más popular es la versión de Puebla. El mole poblano contiene chocolate, chiles y especias y suele acompañar a un buen pollo con arroz. Los tacos son el antojito más representativo de la gastronomía mexicana. Al pastor, de carnitas, de canasta, de barbacoa, de cochinita pibil. ¿Cuál es el taco que más te gusta a ti? Déjamelo en los comentarios. Hablando de tacos, Rodolfo Neri Vela fue el primer astronauta mexicano en viajar al espacio. Orbitó la Tierra 109 veces en el transbordador Atlantis de la NASA en 1985. Pero esto, ¿qué tiene que ver con los tacos? Te estarás preguntando. Pues que Rodolfo solicitó tacos en el menú espacial y desde entonces siempre forman parte del menú de la NASA. Porque las célebres tortillas mexicanas tienen una importante ventaja respecto del pan en los viajes al espacio. No dejan migajas por ahí flotando que podrían estropear el instrumental de las naves espaciales. Si te gustan los tamales, quizá quieras probar el zacahuil, pero no sé si vas a poder con uno entero. El zacahuil es un tamal tan grande que pueden llegar a medir hasta 2 metros y pesar cerca de 50 kilos. ¿Se te antoja semejante tamalote? Por todo esto y miles de platillos más, la gastronomía mexicana es patrimonio de la humanidad. Es tan rica y diversa que incluye también algunos insectos como los chapulines, los gusanos de maguey o huevos de hormiga, entre otros manjares. ¿Sabías que la salsa Tabasco es estadounidense? Se creó en 1860 en Luisiana, Estados Unidos. El nombre Tabasco proviene de la variedad de chiles que se utilizan para
salsa, pero no quiere decir que la salsa sea originaria de Tabasco, en México. El chicle es todo un icono de la cultura estadounidense, pero se originó en México. Proviene de la resina que se extrae del árbol del chico zapote y ya lo mascaban los mayas en la antigüedad. De hecho, la palabra chicle proviene del vocablo maya xicteya, que vendría a significar algo así como masticar con la boca. México es el país que más Coca-Cola consume a nivel mundial, 163 litros por persona al año. También es el segundo país con mayor índice de obesidad detrás de Estados Unidos. ¿Crees que estos datos pueden estar relacionados de alguna manera? A pesar de las tensiones territoriales, México es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos y Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Lo que más exporta México a Estados Unidos es cerveza, tomate, chile y aguacate. ¿Sabías que gran parte del territorio actual de Estados Unidos era de México hasta el siglo XIX? Tras la invasión de Estados Unidos, en el año 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México cedió a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, lo que hoy en día son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. México es el mayor exportador de cerveza del mundo. Curiosamente, durante la pandemia de 2020, 4 de cada 10 estadounidenses evitaron comprar la cerveza Corona por miedo a contagiarse de coronavirus. Acapulco es uno de los destinos más turísticos de México, pero aparte de sus espectaculares playas, ofrece una atracción muy particular. Desde La Quebrada, un acantilado de 45 metros de altura, se realizan sobrecogedores saltos al mar o clavados. Quizá por eso en los Juegos Olímpicos este deporte es el que más alegrías ha dado a los mexicanos, ya que los clavadistas han dado al país 14 medallas de las 73 que ha conseguido México, sumando todos los deportes en su historial olímpico. El Estadio Olímpico Universitario fue la sede principal de los Juegos Olímpicos que se celebraron en México en 1968. Su diseño cóncavo crea la ilusión de encontrarnos en el cráter de un volcán. Las Olimpiadas de México 68 fueron las primeras Olimpiadas celebradas en América Latina. En ellas se bajó por primera vez de la barrera de los 10 segundos en los 100 metros lisos. También fueron los primeros juegos en ser transmitidos por televisión vía satélite a todo el mundo, en directo y en color. Y es que si no fuese por México, quizá este vídeo lo estarías viendo en blanco y negro. Guillermo González Camarena, un ingeniero mexicano, inventó en 1940 el sistema tricromático secuencial de campos, o sea, la televisión en color. Por cierto que 68 también es un número muy importante en México por otra razón. Es el número de lenguas indígenas que son propias del país. Más de 7 millones de mexicanos y mexicanas hablan alguna lengua indígena. Entre las más comunes destacan el náhuatl, el maya, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomil y el mazateco. En México se encuentra la mayor parte de la población indígena de toda América Latina. Más de 13 millones de personas indígenas se encuentran en la península de Yucatán y en la Sierra Madre de México. México también es el país del mundo con mayor número de hablantes de español, 125 millones de hispanohablantes, o sea, un cuarto de todas las personas que hablan español en el mundo se encuentran en México. Para celebrar y potenciar su identidad indígena, México creó su propia versión de los lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Son los llamados pueblos mágicos. Un total de 132 increíbles localidades
maravillosos atributos naturales, lugares bellísimos o un especial significado dentro de la cultura y de la historia del país. Uno de esos pueblos mágicos es Cholula, en el estado de Puebla. Es la ciudad más antigua de todo el continente americano. La estampa de su iglesia con el volcán Popocatépetl de fondo es imponente. Y por si fuera poco, en Cholula puedes ver la pirámide más ancha del mundo. Tiene 450 metros de lado, como 4 campos de fútbol. ¿Te apetece visitar unas ruinas mayas y luego ir a la playa en el mismo día? Curiosamente puedes hacerlo en Tulum, que es un pueblo mágico en la Riviera Maya. Las magníficas playas de Cancún o la Riviera Maya son uno de los principales atractivos turísticos de México. Pero ¿sabías que la playa más escondida del planeta también está en México? La sorprendente Playa Escondida se encuentra en el Parque Nacional de las Islas Marietas y solo puedes llegar a ella a través de una ruta súper secreta que muy poca gente conoce. ¿Sabes que México tiene un museo submarino? Enfrente de Cancún se encuentra Isla Mujeres, una alargada isla de solamente 13 kilómetros. Entre Isla Mujeres y Cancún, bajo el mar del Caribe mexicano, se encuentra el MUSA o Museo Subacuático de Arte. ¿Conoces la cascada de Tamul? Está ubicada en la hermosa Huasteca Potosina y es una de las cascadas más famosas de México por su impresionante caída sobre el cañón del río Turquesa más famoso de esta reserva natural. Fíjate en este paisaje tan increíble. Es una cascada petrificada y se conoce como hierve el agua. En la parte superior hay unas piscinas naturales donde te puedes bañar, si no tienes vértigo, claro. ¿Sabías que en algunas playas de México el mar brilla? En La Chacagua, en Puerto Escondido, tiene lugar el fenómeno conocido como olas bioluminescentes que tiñen el mar de un impresionante color azul eléctrico. Y en otro lugar de México, el mar se tiñe de un alucinante color rosado. Se trata de las Coloradas en Yucatán. La concentración de sal y de microorganismos que posee el mar en esa zona hacen que el agua se tiña de un color rojizo espectacular. Bacalar es un pequeño pueblo mágico cuyo gran atractivo es su preciosa laguna de los 7 colores, conocida también como Laguna Arcoíris por las increíbles tonalidades de sus aguas cristalinas, que son el resultado de la combinación de la diversidad de corales y la flora subacuática. En otro bello pueblo mágico, Cocula, en Jalisco, nació algo muy mexicano: los mariachis. Curiosamente, tienen un origen religioso. Los habitantes prehispánicos de Cocula empleaban la música para sentirse cerca de sus dioses y más tarde, a la llegada de los españoles, la utilizaban para difundir la religión católica entre los demás pueblos de la región. El jarabe tapatío es uno de los iconos folclóricos de México. A pesar de que este baile tiene su origen en los zapateados flamencos españoles, la Iglesia en México, en la época colonial, no lo veía con buenos ojos. Consideraban el movimiento del cuerpo como algo indecente y también creían que los versos eran demasiado provocativos. Era algo así como el reggaetón de la época. Sí, igualito. En la canción Cielito Lindo, además de decirse canta y no llores, se menciona la Sierra Morena, que hace referencia a una sierra que no está en México. Se encuentra en Andalucía, en el sur de España. Muchas cantantes en la actualidad, cuando actúan en México, son obsequiadas con un peluche muy particular, el Dr. Simi. Es la mascota de Farmacias Similares, por eso lo de Simi, una farmacia que vende versiones genéricas de medicamentos a precios más económicos que los oficiales. Parece ser que Rosalía ya tiene 7 Simis. A
a los seres queridos que fallecieron. Según la tradición mexicana, los muertos visitan el 2 de noviembre a los vivos cada año. Para celebrarlo, en el Día de Muertos se los recibe con altares en los que se depositan sus objetos, comidas o bebidas preferidas. La flor de cempasúchil, de color naranja brillante, se usa para decorar durante el Día de Muertos y se cree que su color y su aroma guían a las almas hacia las ofrendas. Su nombre proviene del náhuatl y significa flor de 20 pétalos. También se decoran los altares de los muertos con coloridas calaveras de alfeñique. En realidad los dulces de alfeñique, que es una pasta hecha con azúcar y huevo, pueden tener muchas formas: de calavera, de ataúd, de ángel o de frutitas. Curiosamente, es un dulce de origen español y de hecho los huesos de santo españoles también tratan de imitar reliquias o formas de huesos utilizando mazapán, que es una pasta casi idéntica. Un pintor mexicano, Pedro Linares, durante una pesadilla provocada por la fiebre, soñó que paseaba por un bosque oscuro lleno de misteriosas figuras muy coloridas y fantasiosas. Más tarde las construiría con cartón y alambre. Son los alebrijes, un tipo de artesanía que se ha convertido en todo un icono de México. La figura esquelética de la Catrina es un personaje muy mexicano y todo un icono del Día de Muertos. Pero ¿sabías que nació como una crítica social? Inicialmente se llamó la calavera garbancera, en alusión a los indígenas que dejaron de vender maíz para vender garbanzos, pretendiendo ser europeos y aparentando un estilo de vida que no les correspondía. José Guadalupe Posada, su creador, describía a este tipo de personas como en los huesos, pero con sombrero francés de plumas de avestruz. Pero en México también hay muertos que quizá preferirías que no volviesen. Por ejemplo, se cuenta que a veces el espectro de una mujer vestida de blanco se te aparece cuando menos te lo esperas. La Llorona, que es como se le ha llamado, se dice que deambula mientras llora, lamentándose por sus hijos, quien ella misma ahogó en un lago. Es una de las muchas leyendas tenebrosas de México. ¿O es verdad? El Espinazo del Diablo, en México, es una de las carreteras más peligrosas del mundo, debido a sus curvas tan cerradas y a la niebla. Atraviesa la Sierra Madre Occidental y se dice que hay gente que ha visto al diablo en las sobrecogedoras formaciones rocosas que rodean la carretera. Muchas de las cosas que hemos visto juntos en este vídeo, como el calendario azteca, se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México. En ese museo, en 1985 y en plena Navidad, ocurrió algo totalmente inesperado. Dos estudiantes de veterinaria lograron robar unas 140 piezas del museo. En su momento se llamó el robo del siglo en México. El museo ofreció una recompensa de 50 millones de pesos de la época. Tardaron casi 5 años, pero los atraparon y recuperaron los objetos. Pero lo más curioso es que durante ese tiempo el número de visitantes aumentó en el museo.